En España, el tablero político viene caldeado hace meses y con el paso del tiempo no afloja, más bien empeora. Algunos analistas llegan a definirlo como tóxico. El escenario incluye una ardua negociación por una ley de amnistía, elecciones regionales adelantadas, acusaciones cruzadas de corrupción, nada menos que con la compra de tapabocas en tiempos de pandemia, y hasta intentos por vincular a los principales partidos políticos con el narcotráfico y la prostitución. La semana pasada hubo en esta materia dos hitos clave. El jueves 14, el Congreso de los Diputados aprobó 178 votos a favor y 172 en contra, o sea, con escaso margen, el proyecto de ley destinado a amnistiar a los independentistas catalanes condenados o procesados por el intento de secesión de esa región en 2017. La medida beneficiaría a unas 400 personas, entre ellas el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en los meses siguientes a los hechos se radicó en Bélgica para esquivar a la justicia española. Recordemos, el socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno, aceptó legislar sobre la amnistía durante la negociación con dos partidos independentistas catalanes, Junts, o sea, Juntos por Cataluña, y ERC, Izquierda Republicana de Cataluña, que finalmente le otorgaron los votos que él necesitaba para asumir un segundo periodo como mandatario. ¿Qué pasa? Un año atrás Sánchez se oponía a una ley de este tipo, pero en los últimos meses la justificó apelando a la necesidad de reconciliación en el país. Ese argumento no es compartido por los partidos opositores de derecha, el Partido Popular y Vox, que critican drásticamente la norma y advierten que Sánchez está dispuesto a todo con tal de permanecer en el poder. Pero bueno, cuando parecía que el panorama comenzaba a aclararse con la aprobación en una Cámara del texto, en el gobierno de Cataluña se cayó la negociación por los presupuestos regionales y el presidente de la Generalitat llamó a elecciones anticipadas en esa comunidad. Por si todo esto fuera poco, el panorama político intrincado incluye otros temas, en especial las denuncias de corrupción que se cruzan entre oficialismo y oposición, con un caso que llega a manchar a la esposa del presidente Sánchez y otro que toca a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales voces de la derecha. Para que ustedes tengan una idea, en el Congreso de los Diputados la semana pasada se oyeron acusaciones severísimas como esta. El Partido Socialista es reincidente en todos estos temas. Es que siempre utilizan lo mismo. Y saldrá otra nueva trama de corrupción y sabremos. Y vamos a saber que acabará en alcohol, droga y prostitución. Como nos tienen acostumbrados. Como nos tienen acostumbrados. Y las mujeres del Partido Socialista mirando para otro lado como si esto no fuera con ellas. Como si esto no fuera con ellas. ¿Vamos a pasar en limpio o vamos a intentar pasar en limpio lo que ocurre en España en materia política? Para eso estamos con Homero Fernández, periodista uruguayo radicado en Barcelona, con quien hemos charlado ya en distintas ocasiones. Homero, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días a la audiencia. Aquí con mucho calor, tal vez por ahí también, pero el calor aquí es político y yo creo que la síntesis que hiciste lo dice todo. No sé si nos quedamos con eso, porque a lo mejor yo enredo demasiado, porque es un circo a varias pistas, ¿no? Podría decirse. Sí. Algunos dicen que es la democracia viva, ¿no? Pero bueno, claro, alcanzando algunos límites que a todos chocan, ¿no? Que tienen a analistas, a periodistas, a observadores preocupados, ¿no? Por excesos a los que se está llegando, por ejemplo, en materia oratoria. Pero empecemos, vamos a empezar, si te parece, por la amnistía, ¿no? De la amnistía ya hemos hablado en profundidad el año pasado, contigo en particular. ¿Podemos repasar brevemente cómo quedó el texto? ¿Qué es lo que prevé? Bueno, para sintetizarlo, es lo que tú dijiste. El texto que se aprobó, primero
hay que recordar que 2 o 3 semanas antes se había rechazado, y lo había rechazado justamente uno de los impulsores, es decir, Junts, porque no estaba de acuerdo, pensaba que no abarcaba demasiado o que no protegía demasiado a los beneficiados o supuestos beneficiados por la ley, porque quedaban abiertas, decían, algunos canales en los que podrían ser juzgados igualmente por otro delito como es el terrorismo. Entonces regresaron el proyecto de ley, se volvieron a reunir, se juntaron y finalmente se aprobó este texto mucho más amplio y cumpliendo o con los requisitos que solicitaba la formación catalana, especialmente Junts, porque Esquerra estaba de acuerdo con el primer texto, pero Junts insistió más y al final se aprobó ese texto, y como tú lo decías, por una diferencia de 6 votos. Casualidad, los 6 votos que tiene Junts. Entonces, es una amnistía amplia que abarca a esas 400 personas que están por distintas razones acusadas de delitos como desorden público. Incluso algunos jueces han llevado mucho más esto y lo han considerado terrorismo, como fue el caso de la protesta que hubo en el aeropuerto del Prat, que fue bloqueado en cuanto no tanto a las operaciones, sino específicamente al acceso durante las protestas por la condena de los principales dirigentes. Inclusive algunos que critican que los jueces hayan ido tan lejos, justamente intentan comparar esas protestas con las que las últimas semanas han estado haciendo los agricultores en todo el país, que han estado bloqueando justamente autopistas, en algunos casos con problemas, incidentes bastante fuertes con la policía e inclusive algún fallecido por distintas circunstancias. Ahora bien, lo cierto es que el texto sale y de alguna forma contempla una amnistía, digamos, muy amplia, ¿no? Donde queda todo supuestamente salvaguardado en términos jurídicos. Esa es la batalla. Hay una batalla que es política y hay una batalla que es jurídica. Es decir, mientras ellos discuten en el Parlamento y luego por mayorías se aprueba, ahora irá en el camino político, va al Senado. Ahí en el Senado el Partido Popular tiene amplia mayoría. Se supone que va a dilatar la aprobación durante 2 meses. No se sabe, pero también se especula que podrían hacer algunas modificaciones al reglamento interno de la Cámara, que podría a lo mejor determinar algo más que esos 2 meses de suspensión. Pero lo cierto es que transcurrido el plazo que tenga el Senado, volverá de nuevo a la Cámara Baja o al Congreso en sí mismo para que se apruebe seguramente por los mismos números que hemos visto. En definitiva, en materia Luego, política, ¿el PP y Vox tienen alguna posibilidad de bloquear la ley de amnistía? No desde el punto de vista político. Tú hablabas de la Ya posibilidad está. de diferirla, de enlentecer el trámite, pero ¿pueden bloquearla? Es correcto. ¿Pero pueden qué? Diferirla, enlentecer el trámite. Sí, no hacerla caer porque al final la Cámara que propone es la que tiene que determinar finalmente el destino de esa ley, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista político podría decirse que la ley de amnistía a finales de mayo, principios de junio, podría estar ya aprobada. Un detalle más en lo político. El viernes se expresó la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo de expertos constitucionalistas que tiene la Unión Europea. Y en el informe avaló el proyecto, consideró que no afecta a la separación de poderes, pero pidió un mayor consenso en torno a una ley de este tipo. A ver, ¿de qué manera incide esto en la política interna de España? Bueno, desde el punto de vista político, volvemos a decir, de alguna forma frena
la iniciativa o uno de los principales esfuerzos que ha intentado el Partido Popular. El Partido Popular ha intentado europeizar, si es correcto el término, el tema de la ley de amnistía. Ha tratado o trata de llevar esto al Parlamento Europeo para que se discuta, para que se censure o se critique esta decisión. Y en el caso de la Comisión de Venecia que tú comentabas, es un órgano consultivo que no tiene más que una influencia, digamos, moral, ética o en algún caso técnica, pero que no necesariamente implica una obligación para ninguno de los gobiernos. Y lo que observa es que una ley de amnistía debe admitirse como tal. Dice que todo país tiene derecho a, en alguna circunstancia o la circunstancia que se establezca por sus propias leyes, tiene la opción de amnistiar con el propósito de reconciliar, aunque no lo esté expresado específicamente en la Constitución, que es una de las acusaciones que hace el Partido Popular o la derecha o los opositores a la amnistía, diciendo que es inconstitucional porque no aparece tal y como en la Constitución. De hecho, esta Comisión de Venecia hace referencia a que en el año 1977, es decir, post-Franco y un año antes que la aprobación de la Constitución, ya se había aplicado una ley de amnistía sin que estuviese en un marco constitucional para justamente tratar de llegar a la reconciliación después del franquismo, de la guerra civil. Entonces, estamos ahora desde el punto de vista político en esos términos. De hecho, lo que pasa ahora o lo que pasará en lo inmediato es que ya hay dos jueces, dos magistrados que han tomado para sí este asunto y lo han tratado de escalar manifestando o llevando a cabo un movimiento jurídico para que inclusive se llegó el propio Tribunal Superior ha manifestado que tiene razón de hacer o de tener abierta una causa contra Carles Puigdemont, por ejemplo, por el delito de terrorismo. Entonces, va transitando esta ley desde el punto de vista político hacia el Senado, donde ahí dormirá durante 2 meses, mínimo, si no es que ocurre otra cosa. Y desde el punto de vista jurídico todavía hay flancos abiertos. De hecho, cuando se aprobó esta ley, algunos de los propulsores del área independentista ya han advertido que cualquier juez que intente ir en contra de esa ley estaría prevaricando, es decir, usando su poder con un propósito que no le corresponde y básicamente buscando una obstaculización de la decisión del otro poder o del poder legislativo. Sin embargo, en este Consejo o en este Comité de Venecia se ha manifestado que al fin y al cabo, dice, la última palabra la tendrán los jueces para determinar en qué caso se debe o no aplicar esta ley. Lo que pedía básicamente esta comisión también era que no estaba de acuerdo con que esta ley, por ser tan importante, se hubiera aprobado en forma urgente, sino que debía haber sido por mayorías calificadas, que son las sugerencias que ellos hacen, ¿no? Un último apunte, Homero, a propósito de la ley de amnistía. Dicen los dirigentes independentistas que ahora el próximo paso será el referéndum. ¿Cómo es esto? ¿Estaba en el escenario esa posibilidad del referéndum de independencia, autodeterminación? Bueno, es que ese es el reproche que le hace la derecha, por llamarle así, los opositores a la amnistía al Partido Socialista. Le dicen, bueno, ahora propones o impulsas la amnistía y después ¿qué vas a impulsar? El referéndum. Y entonces los independentistas han dicho que sí, que ellos buscarán que se ejecute ese referéndum. Hay que recordar que lo que en su momento
hizo el grupo independentista catalán, es decir, Esquerra Republicana y otros partidos pequeños junto con Junts, fue la declaratoria unilateral de independencia después de haber hecho un referéndum que había sido expresamente prohibido por el gobierno en turno. Ahora, ¿qué pasa? El hecho de que alguien exista como partido independentista que defienda una independencia de su región, como puede ser en Cataluña, como puede ser en el País Vasco, como puede ser en las Islas Canarias, como puede ser en Galicia, no es considerado un delito, sino es considerado un derecho. Por lo cual, el Partido Popular y Vox, por ejemplo, sobre todo este último, ha intentado o ha dicho que los partidos independentistas deberían prohibirse. Y la respuesta jurídica política ha sido esa, es decir, se considera un derecho el luchar o defender la independencia de tu región, siempre y cuando, evidentemente, sea en el marco correspondiente. Lo que defienden estos independentistas al decir que ahora viene el referéndum pactado, se refieren a que teóricamente trabajarían por ponerse de acuerdo con el gobierno de España para que haya en Cataluña un referéndum autorizado y donde la población catalana determine hacia qué lado debe ir en el futuro. Pero entonces volvemos al punto de arranque de todo esto. Exacto. Bueno, sí. De otra forma, en la teoría dentro de la ley, ¿no? En principio. Pero bueno, todo evoluciona y sabemos que el tema ha estado latente durante años, por no decir siglos, y seguirá así. En el sentido, será desde el punto de vista político, hay que ver en qué medida todo este tiempo que ha pasado el sector independentista ha perdido o ha ganado en términos, digamos, populares, en términos de apoyos. Los apoyos electorales, por ejemplo, están determinando de que esta tendencia en Cataluña ha ido perdiendo apoyo paulatinamente. Y de eso es de lo que se jacta, por decirlo, llamarlo de una manera, tal vez no se me ocurre la palabra, pero es por lo cual se siente, entre comillas, orgulloso el presidente Pedro Sánchez al decir que el hecho de que ellos hayan negociado, hayan aprobado anteriormente los indultos contra los principales políticos que también habían estado acusados y tuvieron 4 o 5 años de prisión, eso ha llevado a que ese movimiento tan poderoso que se encontraba haya disminuido en el caudal electoral. De hecho, en las elecciones pasadas, el Partido Socialista Catalán fue el más votado, pero no pudo hacer gobierno porque no tuvo la mayoría suficiente en el Parlamento como para poner a su candidato, que es el que va a ser próximamente candidato en la presidencia, a Salvador Illa, que fue en su momento el ministro de Salud durante la pandemia. Te propongo que después de esta pausa sigamos sacándole punta al tablero político español. Ahora, a propósito de estos casos de corrupción con los que se acusan mutuamente populares y socialistas. ¿Qué está pasando en el tablero político español? Ese que algunos analistas dicen que ya alcanzó niveles tóxicos. ¿Cómo se sale del brete que se ha ido conformando en las últimas semanas? ¿Cómo se da marcha atrás en algunos excesos verbales que se han ido acumulando? ¿Qué pasa con la sustancia de los temas que están en juego? Estamos esta mañana en la entrevista central, estamos en diálogo con Homero Fernández, periodista uruguayo, colaborador de En Perspectiva, radicado en Barcelona. Homero, vayamos ahora a otra pieza de este tablero, los casos de corrupción sobre los que se están lanzando acusaciones cruzadas. Incluso días atrás el presidente Pedro Sánchez pidió la dimisión, la renuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso.
Los dos casos tienen que ver con la compra de mascarillas en tiempos de la pandemia de COVID-19, ¿no? Es extrañísima esta coincidencia. Bueno, sí tal vez, pero seguramente desconocemos en el mundo muchas otras maniobras como estas, ¿no? Pero deberían de existir, no creo que sean las exclusivas en ese sentido. Un momento muy difícil para todos, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también en la proveeduría y la logística de las mascarillas, los tapabocas, como se dice allí. Y bueno, y como en todas cosas urgentes y donde falta la mercancía y unos las pueden conseguir, es cuando aparecen los buitres, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos esos dos casos que de alguna forma también, en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya había aparecido hace más o menos unos 2, 3 años, cuando se acusó al hermano de la política de estar también vinculado a unas maniobras con la compra de material sanitario. Ah, sí, Y, recordemos ese y- caso y- porque fue materia de un pleito interno en el Partido Popular, ¿no? Eh, Absoluto, que le Tomás costó la Díaz cabeza. Ayuso, Ujú. hermano de Isabel, cobró una comisión de 230.000 euros en los meses más duros al comienzo de la pandemia por una operación de compra de mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción archivó como que no había ninguna irregularidad, pero el caso fue tan sonado que el entonces presidente del PP, Pablo Casado, lo denunció en la interna y eso llevó a que se diera una revolución dentro del Partido Popular que acabó con la caída de Casado, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Ayuso tiene, bueno, es la perla del futuro del partido, seguramente. Después de hecho, a ver, no está bien, no está públicamente dicho, pero es una rival muy clara de Núñez Feijóo en el sentido del protagonismo, ¿no? Entonces, sí, en ese caso, y también fue el tema de las mascarillas. Pero bueno, regresando un poco a tu pregunta. Hay dos casos sonados. El primero que salta por las consecuencias que tiene para el Partido Socialista y para el gobierno de Pedro Sánchez son golpes duros al mentón, diríamos, ¿no? Porque indirectamente o directamente no se sabe, pero porque no está acusado directamente en un proceso judicial como tal, como investigado, está la figura de José Luis Ábalos, que actualmente era diputado por el Partido Socialista, pero antes había sido ministro de Transporte y Fomento, un cargo muy importante. Pero antes de eso, siendo también diputado, había sido uno de los pocos que políticamente dentro del Partido Socialista había apoyado la reconstrucción del liderazgo de Pedro Sánchez, que como vale la pena recordar, había sido de alguna forma defenestrado por no votar, por no aprobar la abstención en la asunción de Rajoy como presidente. En ese momento Sánchez no quiso y por lo tanto perdió el liderazgo que tenía en el partido como presidente del partido. Entonces tuvo que empezar de cero Sánchez. Y uno de los que los ayudó a empezar de cero fue José Luis Ábalos. De hecho, la trama de personajes, por decirlo así, que comienza, que se entiende solamente así. Es decir, Ábalos le ayudó a Sánchez a recorrer de nuevo España o la parte socialista de España, buscando los votos suficientes para poder enfrentarse a Susana Díaz, que era la líder natural del Partido Socialista, porque la fuerza que tenía en Andalucía, y logró rescatar unas 57.000 firmas de militantes socialistas para poder llevarlas el día que se elegía de nuevo al nuevo líder del Partido Socialista. ¿Dónde estuvieron esas 57.000 firmas? Antes, la noche antes, estuvieron en un apartamento, en un piso de Madrid,
¿Y quién custodiaba esas cajas? Tenía que ser alguien de mucha confianza, alguien que diera su vida por protegerla. Resultó que era un personaje anónimo, ¿eh? Que había sido reclutado desde Pamplona para hacer simplemente esa custodia, estar durmiendo en una oficina 2 noches cuidando esas cajas. Ese personaje es Koldo García. Koldo García había sido guardaespaldas de políticos y jueces durante las peores épocas de ETA ahí en Navarra. También había ocupado un cargo de edil por un pequeño pueblo de Navarra, por el Partido Socialista de Navarra. Había llegado ahí porque simplemente nadie se presentaba como candidato en ese pueblo y él logró conseguir los votos suficientes. Y después que se terminó de alguna forma el problema de ETA, pasó a ser guardia de seguridad, pasó a ser portero de una discoteca, todo esto porque es un hombre de 100 kilos y de 1,90 de estatura, ¿no? Es decir, tenía la presencia como para hacerlo. Bueno, como siempre había sido muy voluntarioso, lo eligen a él para que llegue a custodiar eso. Y justamente Ábalos es el que luego sería el secretario de organización del Partido Socialista durante ya la reincorporación de Sánchez como líder. Y Koldo ya ganó la confianza de Ábalos y continuó con él durante todo ese tiempo, hasta que cuando Ábalos pasó a formar parte del gobierno como ministro, se lo llevó como chofer. Y como no había un título de chofer específicamente, lo pusieron como asesor y algunas veces también como integrante de un directorio de una paraestatal española, que lo que hacía era básicamente ir a tomar apuntes de lo que se hablaba en un mundo de ingenieros y todo lo demás para pasárselo al ministro. Es decir, hubo un señor con mucha confianza que pasó de guardaespaldas a ir teniendo una relevancia relativa, pero era el acceso también al ministro, aunque algunos dicen que no era la puerta para entrar. Pero en un viaje a México, no recuerdo bien, pero creo que fue en 2019, conoce a un empresario que a la vez era presidente de un club de fútbol de la tercera división, el Zamora Club de Fútbol. Y ese conocimiento que tienen queda ahí en el tintero. Pero cuando aparece el tema de la pandemia, ya es necesario encontrar mascarillas y compradores, todo lo demás. Este empresario del club de Zamora, que se llama Víctor de Aldama, se acuerda de Koldo. Yo tengo un contacto en el Ministerio de Transporte. Y ahí comienza el segundo tiempo. Koldo, según la investigación, hace lo suficiente como para que se genere esa compra a una empresa en la que también está Juan Carlos Cueto, que es un conocido de la justicia porque también ha sido sumariado o ha sido investigado por una venta ilegal de armas y de utensilios de seguridad al gobierno de Costa de Marfil, y donde había también sacado lo suyo. Bueno, esos dos personajes con este contacto en el ministerio arman esta trama que les lleva algo así como 25 millones de euros para la empresa que crean los otros dos, excepto Koldo. Una empresa que no tenía experiencia previa en esta materia, ni tampoco se dedicaba a asuntos vinculados con la salud, ¿no? Una empresa caída de la nada. Por supuesto. Y Koldo a su vez también hace su ganancia y gana 1,5 millones según las investigaciones, compra su casa, después coloca a su mujer que trabajaba de cajera en un supermercado, la coloca para hacer labores de secretaria, a su hermano lo pone en otro lado. Es decir, pero de todo esto, él justifica que la Guardia Civil, que es la que investiga a instancias del juez,
bueno, pincha los teléfonos y ahí encuentran las conversaciones de este señor Koldo, donde él habla de que, bueno, que él intenta, porque, ¿qué pasa? Surge algo interesante que también involucra, perdón por esto, esta novela, involucra también a la presidenta actual del Congreso de los Diputados, a Francina Armengol, que en aquel momento era la presidenta de la Comunidad de Baleares. En la Comunidad de Baleares también se hacen negocios con esa venta de mascarillas, pero ¿qué pasa? Que en vez de las mascarillas que filtraban mucho más el aire, las FPP, simplemente les habían traído mascarillas quirúrgicas. Y entonces el gobierno en ese momento de Baleares decidió guardar esas mascarillas quirúrgicas porque no eran las que correspondían, y entonces se habló de que que iban a reclamar a la empresa por esa estafa, o yo te pago por esto y tú me mandas esto. Lo cierto es que no sé por qué circunstancia ese reclamo duró 3 años sin hacerse, ¿no? Se depositaron las mascarillas, pero luego no se hizo ese reclamo burocráticamente. La presidenta Armengol dijo ahora en su defensa de que no se había hecho porque simplemente la burocracia tenía su tiempo. Pero lo misterioso es que abren finalmente ese reclamo una vez que han perdido las elecciones de Baleares en este mismo año, o el año anterior, perdón por no recordar la fecha en el momento, pero que han perdido el gobierno, y entonces a los 2 meses de haber perdido el gobierno hacen el reclamo de que ha ocurrido eso, para dejar las cuentas claras, entre comillas. Y también puede ser para defenderse, porque si llegaba el otro partido iba a encontrar todo eso. Pero la trama está en que este señor Koldo le hablan los empresarios para decirle, oye, tenemos este problema de Baleares, a ver si conoces a alguien por ahí para que te ayude. Y este hombre dice, bueno, me voy a reunir con la persona, y bueno, y lo que tienen después es una foto donde aparece él comiendo marisco junto con el exministro, bueno, con el que es ahora el ministro, el que era en su momento el ministro Ábalos, y por ahí hay esa conexión, aunque Ábalos no esté específicamente acusado. Pero todo Qué esto... historia, ¿no? Cuesta atar cada personaje en su lugar, ¿no? Se puede escribir una novela, Sí. y de varios capítulos, porque ahora este hombre que era Ábalos, que era el de gran confianza de Sánchez, por alguna razón fue destituido, fue cesado cuando renovó Sánchez su cuerpo de ministros, ya no lo nombró en el 21. Y fue sorprendente, porque siendo alguien que lo había defendido tanto, que había luchado por él, que era de confianza, de pronto ya no era un ministro, ¿no? Y pasó a ser diputado, y ahora con este asunto el Partido Socialista le pidió la renuncia de su bancada para que se saliera de diputado, y Ábalos dijo que él no iba a renunciar porque él era inocente, y por lo tanto se iba del Partido Socialista en el sentido parlamentario, pasó a formar parte de lo que se llama el grupo mixto, que es aquellos que no encuentran representación como para formar un grupo parlamentario, y bueno, y votó a favor de la ley de amnistía también. Pero es extraño que un ex ministro, uno de los ex secretario de organización del partido, que es como ser el tercero en el escalafón, ahora sea un diputado de un grupo mixto y está sentado allá, bien atrás, bien lejos en las graderías del Parlamento, ¿no? Entonces, ese es el asunto que está pendiente contra el Partido Socialista, o contra los socialistas, o contra la ex figura socialista. Y después está el otro caso que involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ahí el problema es para el Partido Popular, ¿no? Para una figura justamente de gran proyección, una figura ascendente, una figura que es futuro líder del Partido Popular. Sí, en efecto fue como la respuesta que el gobierno o Sánchez dio enseguida, o a los pocos días. Incluso se conoció esa
acusación de fraude fiscal por 350.000 euros. La presidenta Ayuso salió públicamente a decir que era todo una maniobra del gobierno, que era absolutamente mentira, que no había ningún delito que perseguir, que ella no era culpable de nada, simplemente vivía en la casa con esta persona acusada y compartía la cama, pero más de eso no, y que ella no era responsable por algo que había pasado incluso antes de su noviazgo. Pero, ¿qué pasó? Que al otro día se conoció que el abogado de su novio, que se llama Alberto González Amador, había respondido a Hacienda admitiendo que había cometido un delito fiscal, y que, bueno, que a ver cómo hacían para ponerse de acuerdo y tratar de arreglar esta situación. Entonces, esto provocó para la presidenta, fue como desmentirla, e incluso exhibirla. Vaya a saber qué problema hubo después a nivel privado, porque salió a decir que no era, y resulta que su propio compañero o novio, a través de su abogado, había admitido de que había faltado a la ley. Entonces, ahora este fraude fiscal incluye una cantidad de facturas que presentó en su declaración que realmente nunca existieron. Por ejemplo, puso que había hecho una operación por 620.000 euros, cosa que nunca pagó. Después también puso como justificativo una venta por 922.000 euros de vacunas también a Costa de Marfil. Y tampoco ocurrió esa venta de vacunas. En su declaración también dijo que lo que había pactado con sus socios, porque él había sido intermediario, había sido en una determinada fecha. Los socios dijeron que no, que eso no es cierto, que las fechas que dio no coincidían con la realidad. Es decir, que lo cierto es que este señor ingresó más de 2 millones de euros a su cuenta, que se supuestamente compró una casa, que en esa casa es con la que vive junto con la presidenta de Madrid. Entonces, también está rosada, duerme con el enemigo. Lo cierto es que también está tocada su figura. Hay quienes también critican el uso político por parte del gobierno de la información fiscal, ya que al parecer dieron a conocer información particular que no deberían haberlo hecho en esa forma. Incluso la misma presidenta, en el momento de su defensa, dijo que eso ocurría porque era su novio, que cualquier otra persona en privado no hubiera sido exhibida públicamente. Bueno, eso es como una obviedad, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que las cosas actualmente están en este asunto, y hay causas abiertas a nivel de la Fiscalía, porque Hacienda ha pedido su intervención. Te propongo una segunda pausa para terminar ya este recorrido con otro escenario de ring, ¿no? El que nos trae de nuevo a Cataluña, pero por el lado de elecciones adelantadas. España, su vida política, la relación entre el oficialismo del Partido Socialista y la oposición, particularmente con el Partido Popular, pero también con Vox, este vínculo tan crispado. ¿Llegan a utilizar allá en España el término grieta, Homero, o es solo rioplatense? Bueno, creo que no. Bueno, no, pero se parece. Escuché el otro día a Abascal decir casta política en su alocución. Estás hablando del líder de Vox, que cita a su vez a Milei, ¿no? Utiliza terminología de Milei, a eso te estás refiriendo.
Sí, se reunieron creo que en Estados Unidos con Trump y Bukele, los cuatro, ¿eh? Bueno, pero vamos a redondear, entre comillas, esta pintura del cuadro que muestra hoy la política española, esa política que tanto hemos seguido, ¿no? Que en muchos momentos ha sido referencia, en otros más bien preferiríamos dejarla a un costado. Lo último, decía yo, o quizás lo último, lo más reciente, ahora se instala la posibilidad de una campaña electoral, una nueva campaña electoral. El gobierno catalán no logró aprobar su presupuesto y optó por adelantar las elecciones en la comunidad. A ver, ¿qué implica esto? ¿Cómo incide en lo otro que estábamos discutiendo? La ley de amnistía, la posibilidad de un nuevo referéndum de independencia, los casos de corrupción. Bueno, a ver, antes que nada, lo que se elige son, diputados locales, ¿no? Locales comunitarios, digamos, ¿no? Catalanes, para elegir al gobierno de Cataluña. No hay ningún movimiento de esto que implique algo en el Congreso Nacional. Es decir, que las fuerzas políticas tendrán la misma cantidad de votos de diputados en el Congreso Nacional. Esto ahora es local. ¿Pero qué? ¿Por qué ocurre? Bueno, hay muchas teorías. Primero, los hechos. El gobierno de Esquerra había estado aliado hasta hace 2 años con Junts por Catalunya. Pero luego, por discrepancias internas, ideológicas, y porque cada uno quiere mantener su propio liderazgo, Junts optó por abrirse del gobierno. Entonces, Esquerra ha tenido que pactar de alguna manera con el Partido Socialista Catalán. Recordemos que Esquerra quiere decir izquierda, ¿no? Izquierda Republicana de Cataluña, esa es la traducción, sí, ¿no? Exacto, perdón. Entonces, Izquierda Republicana tenía como aliados, insisto, a Junts y también a un pequeño partido que se llama más radical de la izquierda, que se llama la CUP, y a los comunes, que es el grupo más cercano a lo que podríamos llamar Podemos, ¿no? Es decir, una izquierda más comunitaria, más urbana, pero con una ideología también más ecológica, etcétera, etcétera. Lo cierto es que al salirse Junts, se queda solo con los comuns. Entonces llegan ahora a este presupuesto y hay un tema que hace años, décadas, que está dando vueltas aquí en Cataluña, que es la apertura de un casino en la zona de Tarragona, una de las provincias catalanas, con un casino, un hotel, un complejo recreativo muy grande, que bajo la firma internacional del Hard Rock. Entonces, es un tema que el gobierno actual, el de izquierda, ERC, quería aprobar, ¿no? Aunque tenía sus dudas, pero quería aprobar. Pero y su nuevo socio, los comunes, decidió oponerse. Al final decidieron oponerse. ¿Por qué? ¿Por qué causas? Porque necesitaba ese complejo, entre otras cosas, mucha agua, y ahora hay sequía, y entonces no puede ser que se apruebe eso, o porque estamos contra la ludopatía, no podemos autorizar un casino, bla, bla, bla. Se termina. Y entonces el gobierno dice, bueno, ya yo no puedo aprobar presupuestos, llamo a elecciones. Una pregunta antes de que sigas. ¿Esa posibilidad estaba latente? ¿En los días previos se había hablado de que podía ocurrir en Cataluña esto? No públicamente, pero los protagonistas políticos pensaban que sí se podía dar. Y sobre eso mismo, sobre las reacciones, lo primero que dice Junts es que es una maniobra del actual gobierno para adelantar las elecciones y impedir o dificultar o ponerle palos a una posible candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia del gobierno.
porque eso coincide o no coincide con la entrada en vigor de la ley de amnistía. Entonces, pero a ver, pongamos algunas fechas ahí para que el oyente se ubique. ¿Cuándo serían las elecciones catalanas, estas adelantadas? El 12 de mayo. Estamos hablando de 2 meses. Exacto. Y 2 meses. Se supone que la ley de amnistía estaría aprobada a finales de mayo o principios de junio. Y entonces Puigdemont no llega a ser beneficiado por la ley antes de las elecciones. ¿Cómo es esto? Así es. Es por lo cual dicen que esto es una maniobra para evitar que este señor pueda... Pero a ver qué pasa. Él podría, en la teoría... bueno, él es diputado europeo, por lo tanto también tiene inmunidad. Entonces, esto hace que para que él pueda ser candidato a diputado por Cataluña, podría igualmente presentarse en la lista, ¿no? Y no llegar hasta aquí, hasta el momento en que se supone que podría haber una sesión de investidura, como diría. Primero tienen que ganar los votos suficientes, tienen que buscar los aliados suficientes para poder tener luego a un candidato viable, y es en ese momento, cuando el candidato está viable y tiene ya los votos, es que se haría presente en la sesión para ser ungido. Es decir, qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Cuántos vericuetos jurídicos, cuánto trabajo para los abogados, ¿no? Para argumentar y defender una posición o la otra. Absolutamente. Aquí la gente tiene trabajo, y también podríamos decir que el partido el actual gobierno Esquerra intenta también acortar los plazos, y dicen aquellos que lo hizo en consenso con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez específicamente, porque Pedro Sánchez dijo, bueno, si en Cataluña ahora no hay consensos y yo me manejo con estos partidos para tener acuerdos en los presupuestos, mejor además nos quedan 6 meses para los presupuestos, mejor dejamos pasar los 6 meses y no presentamos los presupuestos del 2024. Y a la vez me quito de problemas y demás discusiones a nivel parlamentario. Entonces, de alguna forma, respira por el lado del debate parlamentario por el tema de los presupuestos, pero a la vez también le da un respaldo al líder de que no es Partido Socialista, sino que es la versión catalana del Partido Socialista, le da respaldo a Salvador Illa, que, insisto de nuevo, era el ministro de Salud durante la pandemia. Y acuérdense que el tema de las mascarillas también pasa por el Ministerio de Salud. O sea que de algún modo a eso va a rebotar tarde o temprano. Pero Illa puede ser el candidato a tener gobierno en Cataluña, si es que gana una mayoría parlamentaria, que no pudo alcanzar. Sí, a ver, Clarita, recordemos, ¿no? El Partido Socialista de Cataluña ha venido votando bien en los últimos comicios. De hecho, es la fuerza más votada en Cataluña. Lo que pasa es que no le dio para llegar a asumir el gobierno, ¿no? Ajá. Acuérdense que las distribuciones de los diputados no es cada 20 votos tienes un diputado, sino son por regiones, tal región, tal pueblo. Entonces, en esas desproporciones o proporciones está ya de alguna forma dibujado el tema de cómo se van a distribuir los diputados. Entonces hay que ganar tal vez en zonas que son defendidas o que son propiedad, entre comillas, de ciertos partidos. Entonces ahí es donde está el verdadero combate electoral. Pero entonces estas elecciones anticipadas que han sido resueltas por el gobierno de Per Aragonés, de Esquerra Republicana de Cataluña, y que se sostiene o se interpreta estarían destinadas a evitar que Carles Puigdemont, del otro partido, Junts, llegara al gobierno, volviera al gobierno, podrían terminar beneficiando al Partido Socialista de Cataluña.
por ejemplo. Sí. Ah, Y de hecho, a Sánchez le gusta la idea porque él tiene por delante Cataluña, tiene por delante elecciones en el País Vasco y tiene luego las elecciones europeas. ajá. Entonces, después de la derrota en Galicia, bastante dura, por cierto, que tuvo el Partido Socialista, ahora a lo mejor que ganen en Cataluña. Cataluña siempre ha sido importante para el Partido Socialista, no hay que olvidar que de alguna forma Cataluña fue con sus votos, con sus diputados, el que respaldó el primer gobierno y siguiente de Felipe González. Entonces, para los socialistas, Cataluña es importante. Habían perdido protagonismo, justamente como hablábamos al principio, por las fuerzas independentistas. Ahora ellos dicen, bueno, se ha normalizado un poco más las cosas, entonces ahora la gente empieza a darse cuenta que necesita buscar otras opciones, porque, a ver, entre nosotros se le critica mucho al gobierno de Esquerra, antes a Junts, de que están tan politizados o tan enfocados en los asuntos políticos que parece que hay poca obra o hay poca... De hecho, este presupuesto que se echó a perder, digamos, entre comillas, el presupuesto general de España, tenía muchos beneficios para Cataluña en el sentido de que, bueno, como era parte del pacto, ¿no? Es decir, nosotros te damos los votos, pero tú también tienes que apoyarnos en nuestras infraestructuras y en las inversiones y tratar de que las empresas que se fueron durante el proceso independentista y pusieron su sede central en otras ciudades regresen a Cataluña. En fin, había una cantidad de elementos en juego que ahora quedan como en suspenso, ¿no? Uh-huh. Y para la gente también... Sí. La gente... tiene el derecho de a veces de cambiar un poco de opción buscando, no sé, algún cambio o por lo menos más atención en cosas mundanas, ¿no? Se nos fue el tiempo, Homero, pero a ver, una pregunta para una respuesta brevísima. Si efectivamente se diera ese escenario de que en Cataluña terminara imponiéndose y llegando al gobierno el Partido Socialista de Cataluña, ¿qué pasaría justamente con el acuerdo Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, ese acuerdo que le ha permitido gobernar, que le ha permitido tener su segundo periodo a Pedro Sánchez? Bueno, hay quienes dicen que ese acuerdo llegó para quedarse, que seguiría. ¿Por qué? Porque ni a Junts ni a Esquerra, por decir, ni a Bildu, ni al PNV, bueno, pero a Bildu, Esquerra, que son aliados más independentistas, digamos, les conviene que se caiga el gobierno de Pedro Sánchez porque subiría a la derecha y la derecha, la política con respecto a los independentistas ya sabemos cuál es. Ajá, está bien, entiendo. Pero bueno, ponemos puntos suspensivos acá para dentro de algunas semanas retomar contigo, si te parece, Homero, la evolución de estos distintos capítulos del escenario político español. Está claro que mayo es un mes clave, pero quién sabe todo lo que puede ocurrir de acá a esa fecha, ¿no? Vamos a seguir pendientes. Muy bien, muchas gracias. Saludos a la audiencia y a ti también.